inicialmente también hay una volemia baja, entonces el corazón empieza con una taquicardia de 100, 120 en reposo. Puede ser, algo pasa. Y ojo, que si no mantiene una buena volemia, porque esos fenómenos que se dan en el corazón o la taquicardia son mecanismos compensatorios cardiovasculares. Pero ojo, que eso, si no compensa, ¿cuál es el próximo órgano que va a claudicar? El riñón. Sí, señor. ¿Se entendió? Hay que pensar, si estos mecanismos compensatorios no se dan como debe ser, o no son suficientes, o no compensan, el riñón va a claudicar. ¿Por qué va a claudicar? Porque requiere un mínimo de presión y requiere una volemia sostenida y que no caiga. ¿Por qué? Porque el riñón necesita una presión determinada, una volemia determinada, para que haya, digamos, una buena función dentro de los distintos glomérulos que trabajan con una determinada presión. ¿Se entendió? Quiere decir que si la presión cae por debajo de 60 sistólica, colapsa. ¿Se entendió? Colapsa. Y eso es fisiología, tienen que saber que pregunta de examen. Y eso tiene que ser permanente. Puede que baje por unos minutos y ahí quizás el señor no va a sufrir nada. Pero si a la mañana está en 60, a la tarde, a mediodía está en 60, a la noche está en 50, a la noche colapsa. ¿Se entendió? O a mediodía ya empieza a colapsar. Porque la presión arterial diastólica no es suficiente. ¿Por qué? Porque tiene una anemia que está haciendo bajar la volemia, que está haciendo que ese corazón tenga o se pongan en marcha los mecanismos compensatorios, pero no son suficientes. No va a estar siempre compensando, en algún momento hay que cortar eso. ¿Se entendió? Sí. Vean que es difícil la cosa y es interesante, pero hay que conocer todo. Hay que conocer todo y acostumbrarse a pensar, razonar y sacar conclusiones. Entonces, cuando haya hipoxia va a suceder una serie de signos y de síntomas y manifestaciones clínicas que cuando el paciente venga, ustedes pónganse a pensar qué es lo que van a hacer con ese pobre paciente. Las anemias hemolíticas presentan histericias secundarias debido al incremento de la bilirrubina. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque se trata precisamente de la destrucción de glóbulos rojos por este motivo en algún lugar del organismo, que se libera la bilirrubina y el paciente empieza a tener cuadros de histericia que va a ser muy significativa y el paciente lo va a asustar, lo va a preocupar porque empieza a cambiar de color su organismo. En la anemia plástica se presentan petequias, ojo con eso, que esto ya es una manifestación ya de la otra serie, por eso la clase de hoy la presenté con el cuadro, para que vean ustedes que cuando hay petequias, ya no solo está comprometida la serie blanca, sino también la serie que corresponde a la plaqueta, porque esto me está indicando de que hay pequeñas hemorragias a nivel superficial, púrpuras, pequeñas hemorragias de la piel. Esto es causado por disminución de la función plaquetaria. ¿Se entendió el por qué les puse la primera placa? Sobre todo para que vean cómo está estructurado nuestro organismo y la serie de defensa y la importancia que cada uno de esos elementos, de esos digamos, de esos elementos formes que tiene la sangre y que van a dar una determinada alteración o manifestación clínica si hay carencia de eso. Las pruebas de laboratorio son útiles para determinar la gravedad de la anemia y sobre todo estudiar el origen de la misma. Valores límites de la hemoglobina. Y esto es lo que ustedes lo tienen que manejar hoy, mañana y siempre por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque el día de mañana ustedes van a tener informes de laboratorio y si no manejan estos números no van a entender de qué se trata. Por eso es importante conocer esto y prepárense porque van a ver varios numeritos. La mujer embarazada, la hemoglobina está entre 110 gramos por litro o equivaldría a 11 gramos por decilitro. En la mujer no embarazada, 120 gramos por litro.
En el varón, normalmente debería ser entre 130 gramos por litro o 13 gramos por decilitro. Estos valores no son sino medidas de concentración y ello implica que el volumen plasmático sea normal. Estos números los van a tener en cada uno de los análisis de hemogramas que pidan y lo tienen que interpretar porque están en relación directa con el estado clínico del paciente y con la patología que el paciente viene con una patología y ustedes por esa patología están pidiendo estos análisis. Y si no interpretan, no entienden o no pueden relacionar lo que dice el hemograma con el estado clínico del paciente. Si no lo hacen así, no sirve para nada médico. ¿Entendió? Si ustedes sospechan que un paciente está con anemia, sí o sí, tienen que pedir esto e interpretar esto. Causas de error de interpretación de la anemia. La hemoconcentración enmascara la anemia, deshidratación. Cuidado con esto que es muy importante. Puede suceder que haya una hemoconcentración y el paciente está anémico. Puede que el paciente le dé una buena cantidad de glóbulos rojos, pero tiene un grado de deshidratación que nos puede engañar. Tiene que tener relación directa el estado clínico con el estado de hidratación del paciente. Si está deshidratado ese paciente, puede llegar a tener alteraciones en los glóbulos rojos, puede llegar a tener alteraciones en la urea y puede llegar a tener alteraciones en la creatinina. El paciente está deshidratado y se producen cambios en el volumen que corresponde a la volemia, a la sangre, y lo va a hacer confundir porque se hace una mala lectura. Hemodilución, al revés de lo otro, da una falsa anemia, como se da en el embarazo, en la citis, etcétera, etcétera. ¿Está? O sea que hay que tener en cuenta también, cuando hablamos de anemia, el estado clínico del paciente. Si ustedes lo ven a un paciente que está seco, la lengua seca, que no puede articular palabras porque se le seca la lengua y se le pega en el paladar, ese paciente está con un grado de deshidratación severo que le está impidiendo articular la palabra. Ustedes, conociéndole a eso, le piden un análisis y se van a encontrar con valores alteradores. ¿Alguna duda? ¿Está clarito? Bueno. Clasificación de las anemias. Se hace por la estructura morfológica, por su fisiopatología y por su etiología. Vamos a ver. La clasificación de la anemia desde el punto de vista morfológico, de acuerdo al índice hematimétrico que corresponde al volumen corpuscular medio, vamos a tener una macrocítica que tiene más de 100 flúor, anemias megaloblásticas, hepatopatías, alcoholismo, síndrome mielodisplásico, o sea que estas patologías pueden dar una alteración en la morfología, en el tamaño de los glóbulos rojos y que va a ir, conformando una anemia, en este caso megaloblástica. ¿Por qué? Porque puede haber una hepatopatía de origen alcohólico, ¿se entendió? Y puede haber un síndrome mielodisplásico, o puede haber una reticulocitosis, o bien un hipotiroidismo que ya me está indicando que hay una endocrinopatía muy significativa, muy común en el Paraguay y también en el Brasil, y va a estar dando esa alteración a nivel de los glóbulos rojos. ¿Se entendió? Después tenemos la normocítica, que tiene un volumen corpuscular de 80 a 100, como las anemias de tipo inflamatoria, la anemia hemolítica, aplasia medular, invasión medular. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque va a estar relacionado con algún tipo de patología maligna, ya sea cáncer de hueso, cáncer de próstata, cáncer de hígado, cáncer de mama, cáncer de huesos, etcétera, etcétera, que hay una invasión medular
y que va a estar relacionado con alguna otra patología de base y que yo tengo que interpretar. Obviamente que estos son casos que van, digamos, evolutivos, que se van a ir presentando conforme vaya avanzando la patología de base. O bien puede haber una invasión medular con una aplasia medular. Esta invasión cancerígena de la médula por células cancerosas va a hacer que esa médula ya no haya producción, no tenga una producción demasiado significativa, por lo tanto vamos a tener una anemia muy importante. O bien que haya una anemia hemolítica que por algún motivo, o haya un proceso inflamatorio infeccioso que está ocasionando esa anemia tipo normal. Después tenemos la microcítica, que tiene un volumen corpuscular por debajo de 80, como sería la ferropénica, que está considerada una de las más importantes, de las más frecuentes, mundialmente hablando, por el significado que, o por la etiopatogenia que esta tiene. La talasemia, la sideroblática, la intoxicación por plomo y enfermedades crónicas. Dentro de las enfermedades crónicas, esto lo vemos muy frecuentemente nosotros en las endocrinopatías como la diabetes. Generalmente los pacientes diabéticos todos cursan con anemia y sobre todo se va agravando ese cuadro anémico conforme vaya avanzando la diabetes. Porque un paciente diabético que lleva 6 meses, 1 año, 2 años de diabetes no va a tener tanta manifestación clínica, pero ve que tiene 5, 8, 10, 15, 20 años de diabetes, ¿entendió? Entonces es muy importante preguntarle al paciente diabético, ¿cuántos años ha sido usted diabético? Y según la respuesta, ustedes hagan sus propios cálculos y saquen sus propias conclusiones. Callado la boca, no digan nada. ¿Por qué? Porque diga lo que diga, lo puede asustar. ¿Entendió? Si el paciente dice hace 12 años que soy diabético, ¿y con qué se trataba? Y pues Julio. No usaba medicamentos, se trataba. Se imagina que hubo bien. Entonces el paciente ya de por sí, para mí, es altamente significativo que tenga todo. Todo significa problemas hematológicos, problemas musculares, problemas neurológicos, problemas óseos, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las enfermedades crónicas evolutivas en contra del paciente, que son muy significativas, pero que todo médico debe saber, todo médico debe saber. Porque eso que estamos viendo acá lo vamos a encontrar en la parte muscular, ósea, cardiovascular, renal, muscular, las uñas están todas comprometidas. ¿Entendió? Entonces es muy significativo cada pregunta y las respuestas obviamente tienen que ser muy bien interpretadas. La fisiopatológica, el número de reticulocitos, glóbulos rojos jóvenes, índice de producción medular, reticulocitos, regenerativas o periféricas, regenerativas o centrales. Ahora veamos qué es esto. Regenerativas o centrales, número normal o disminuido de reticulocitos. La médula ósea es incapaz de mantener la producción eritrocitaria en forma adecuada por defecto de la propia médula ósea o falta de los factores necesarios. Yo cuando hablé de anemia hace un par de años atrás sobre estas estructuras, ¿por qué una médula ósea puede estar aplásica? No sé si lo tengo acá, pero me encontré cuando empecé a investigar para dar la clase, me encontré con un montón de drogas que pueden dar una aplasia medular, una alteración fisiopatológica en la capacidad productiva de la médula ósea. Entonces hay que tener cuidado con las drogas, con todo lo que el paciente puede estar tomando, preguntarle muy bien qué tipo de droga usa, cómo las usa, quién se las indicó, cuánto tiempo hace que toma y qué cantidad, dosis diaria toma, con qué frecuencia, inclusive con qué droga se asocia. Porque no se olviden ustedes, y ya lo habrán estudiado, lo estarán estudiando, el sinergismo de las drogas. Es muy importante eso. Es muy importante porque se potencian los efectos positivos o negativos de la droga y van en reproducción, en este caso, de la capacidad productiva de la médula ósea. ¿Entendió? Tiene que tener toda esa información. Regenerativa o periférica,
número aumentado de reticulocitos. En este caso, la médula ósea conserva o tiene aumentada su producción. Destrucción, hemólisis o pérdida hemorrágica, que son los elementos que hacen que la médula se reactive y produzca glóbulos rojos para compensar esa carencia. Regenerativa o periférica, poshemorrágica, hemolítica, tóxicos, infecciosos, inmunológicos, hiperestrenismo. Y las regenerativas o centrales por insuficiencia medular, o sea, ya hay una insuficiencia, una patología que compromete a la matriz productiva de glóbulos rojos, blancos y plaquetas, invasión medular por leucemia, neoplasia, etc. Déficit de factores eritropoyéticos como sería el hierro o la vitamina B12 sobre todo. Por eso es importante tener un panorama bien claro sobre esto y sobre esto, porque ustedes van a tener muchos pacientes que les va a llegar con múltiples factores y ustedes tienen que tener la capacidad de relacionar todos esos factores y sacar conclusiones. Si un paciente que viene desnutrido, le falta peso, deshidratado, pálido, sin masa muscular, todo un verdadero esqueleto, ¿y qué van a pensar sobre los déficits de factores eritropoyéticos? Esto que va con la nutrición y esto que va con la nutrición. Es un desnutrido funcional, falta de comida, falta de aporte. Entonces, esos pacientes son los que ustedes tienen que estudiarlos, sacar las conclusiones y dar las indicaciones que corresponden, o sea, el tratamiento. Porque todo esto lleva un tratamiento. ¿Entendió? ¿Alguna duda? No sé si voy muy rápido o voy muy lento. ¿Se entiende? ¿O no se entiende?